Sentí que el corazón se me partía. Mi mamá dijo, ¿te gustaría venir a mi casa, amor? Tú y tus primos pueden venir a mi casa por unos días mientras tu tía atiende a tu mamá. Eso no era justo, pero era lo más sensato que podíamos hacer. Ok, dije. Rafael, irás con la abuela. Yo me llevaré a tu mami a mi casa. Para que se recupere, ¿verdad, tía?, preguntó él. Mi respuesta fue, sí, cariño, para que se recupere. Mi mamá dijo, Rafael tiene que despedirse de su mamá. Tienes que hacer que se despida de ella, pero ella tiene que saber su condición primero, tienes que decírselo a Adela. Nadie está preparado para decirle eso a un familiar que sus posibilidades de salir de esto eran muy pocas, no podía pensar con claridad. Antes de llevar a Rafael a que viera a mi hermana, tuve que decirle a ella que empeoraría de forma rápida y que, tal vez, no lograría superar la enfermedad. Ella lloraba, yo le decía que juntas lucharíamos y que lograríamos superar lo que sea. Ella movía su cabeza y decía que sí. Luego le dije que traería a Rafael para que se despidiera de ella. Alisté a Rafael. Lo cubrí con lo que tenía, apenas se le veían los ojos. Le expliqué que no podía quitarse nada. Le puse guantes y ropa médica que acomodé porque no era de su talla. Ventilé un poco la habitación otra vez y luego hice entrar a Rafael. A Andrea también le expliqué que él no podía quitarse nada, pero que, cuando ella estuviera en mi casa, él le enviaría videos todos los días para que ella lo viera. Yo estaba parada en la puerta mirándolos. Mi hermana le hablaba y los dos lloraban. Luego se dieron un abrazo. Rafael no quería soltar a su mamá, ella estaba esforzándose demasiado, se le notaba el cansancio. Le dije a Rafael que su mamá debía descansar, se dieron un último abrazo, llevé a Rafael fuera de la habitación para ducharlo. Luego le cambié la ropa y le volví a poner ropa médica nueva, cubriéndolo todo. A mi mamá también le di ropa médica nueva para que se quitara la que tenía. Rafael caminó a la puerta, miró a la habitación de su mamá y dijo, adiós, mamá, ella no lo escuchó. Llamé a mi amigo el médico y le dije que llevaría a mi hermana a mi casa. Él dijo que esperara a una enfermera que vendría a ayudarme, luego él nos alcanzaría en mi casa. Llamé a mi hija y le dije que alistara sus cosas y ropa en maletas, que se encerrara en una de las habitaciones y que esperara a que yo golpeara la puerta de la habitación. Llamé a mi esposo. Él me dijo que tenía fiebre y se sentía muy débil. Le dije que estaba llevando a mi hermana a la casa. Yo esperaba que él se opusiera, pero no lo hizo. Luego le dije que llevaría a mis hijos a la casa de mi madre, a quien no veo hace años, y él dijo que estaba bien. Luego le pregunté qué estaba pasando, qué me estaba ocultando. Él dijo, ya hablaremos cuando vuelvas. Mi hermana, después del esfuerzo que hizo, se puso mal. La enfermera llegó y alistó a mi hermana para sacarla a la calle. La bajamos en una silla de ruedas, tuvimos que llevarla en mi auto porque mi amigo no pudo conseguir una ambulancia. Por suerte, tuvimos todo el camino libre, por lo que llegamos rápido. La llevamos a la habitación de invitados de mi casa. La enfermera preparó todo, le suministró medicamentos y dijo que ya debíamos ponerle oxígeno. Le pedí que revisara a mi esposo, y él estaba igual. La saturación bajó, no al mínimo, pero ya empezaba a necesitar ayuda para respirar. Llamé a mi amigo para que me ayudara con el oxígeno porque yo solo tenía para uno de ellos. Él me prometió que conseguiría quien me podría abastecer de oxígeno y le dijo a la enfermera que se quedara toda la noche para enseñarme cómo debía organizarme para atenderlos. Estuvimos ocupadas horas sacando lo que no era necesario de las habitaciones y organizando los espacios en las habitaciones. Organizamos la cocina porque debía cocinar para los dos y los servicios higiénicos en las dos habitaciones. En general, era bastante trabajo. Me duché, me cambié de ropa y entré a la habitación de mis hijos. Les expliqué que tendrían que irse con su abuela, a quien no conocían personalmente, pero sí por fotos. Mi hija entendió bien lo que pasaba. Mi hijo menor siempre sigue a mi hija por lo que él también aceptó. Les mostré una foto del hijo de mi hermana para que no se sorprendieran cuando lo vieran, les dije que luego les explicaría lo que pasaba. Su reacción fue la misma que la mía, definitivamente ellos querían conocerlo. Les dije que solo serían un par de semanas, a lo mucho 3, y que estaríamos en contacto todo el día, todos los días. Si algo pasaba, teníamos una palabra de seguridad. Si ellos la decían,
yo iría a traerlos sin importar nada. Lloramos los tres. Ellos estaban asustados por su papá, porque lo habían escuchado llorar y decirle a alguien, perdóname. Les dije que no debieron salir de la habitación. Pero sí, ya a estas alturas yo sabía que algo había pasado, y también por eso quería que mis hijos no estuvieran aquí cuando se supiera la verdad. Yo no quería pensar nada malo, pero no encontraba una respuesta lógica a que mi esposo supiera tanto de mi hermana y de mi mamá en la actualidad. Llamé a mi mamá al día siguiente en la mañana para avisarle que llevaría a mis hijos a su casa. Ella dijo que ya tenía todo preparado para ellos. Le dije que revisaría su casa antes de dejarlos, que esa era la condición. Ella estuvo de acuerdo. La enfermera y yo acondicionamos la sala de estar del segundo piso, que estaba en medio de las habitaciones, para que fuera mi habitación. Así podría escuchar a los dos y estar cerca de ambos. Esa mañana vestí a mis hijos igual que a Rafael cuando se despidió de su mamá. Ella se quedó con mi esposo y mi hermana mientras yo llevaba a mis hijos donde mi mamá. Después del divorcio de mis padres, mi mamá se había mudado a una zona cómoda y tranquila. La casa de mi mamá es grande. Ella se emocionó al conocer a mis hijos. Ellos no saben nada de lo que pasó con nuestra familia años atrás. Ellos también estaban emocionados, pero noté que ella no se sorprendió mucho al ver a mi hijo. Yo pensé que ella reaccionaría al notar el parecido entre mi hijo y Rafael. Ella estaba emocionada, pero no tanto por el parecido entre ellos. No sabía qué pensar ni si debía preguntar qué sabía ella. Llegamos, entramos y nos desinfectamos. Mi mamá también tenía un sistema de desinfección, aún mejor que el mío. En la casa vivía ella y dos mujeres, una cocinaba y otra hacía la limpieza. Ninguna salía sin su autorización, y los comestibles se los traían de la tienda por delivery. Llevé a mis hijos a sus habitaciones. Rafael estaba en la sala de juegos. Él me escuchó hablar y salió a encontrarme. Mi hijo Gabriel y mi sobrino Rafael se vieron por primera vez. No fue como yo pensé que sería su primer encuentro. Ellos se acercaron y comenzaron a sonreír y a decir que eran iguales, que parecían hermanos. Esa palabra, hermanos, me explotó la cabeza. Dicen que la sangre llama a la sangre, y eso pasó con ellos. Parecían conocerse desde siempre. A los pocos segundos, mi hijo se olvidó de mí y se fue con Rafael al cuarto de juegos. Hablé con mi hija, le di las últimas indicaciones. Mi mamá le mostró la habitación donde ella estaría. Estaba al lado de la de mi hijo y Rafael. La de mi mamá estaba al fondo. Le dije a mi mamá que me llamara si pasaba algo, no importaba la hora, lo que fuera. Ella prometió hacerlo. Me despedí de mis hijos y me fui. A medio camino me arrepentí y quise regresar a recogerlos. Llamé a mi hija y le pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí, que estaban viendo la televisión. Para bien o para mal, esto acabará pronto, me dije y continué mi camino. Llegué a mi casa. Mi amigo estaba ahí instalando el oxígeno para mi esposo. Revisó a mi hermana. Ellos, por el momento, consumirían 10 metros cúbicos de oxígeno en 48 horas, pero eso se acortaría a 24 horas en pocos días. Él me dijo que conocía a alguien que podía abastecerme, pero debía ir yo misma a recoger el oxígeno o pagarle a alguien de confianza para que lo hiciera. Busqué a quien podría contratar, pero nadie aceptó el trabajo. Se lo comenté a mi mamá, y ella dijo que el hermano de la mujer que cocinaba en su casa podía ser esa persona y que ella le pagaría. La enfermera se fue de regreso al hospital donde trabajaba. Quise contratarla, pero no aceptó. Sin embargo, prometió venir algunos días. Mi amigo también prometió volver en unos días. Tanto la enfermera como mi amigo me entrenaron para no tener contratiempos, pero nada podía prepararme para lo que estaba por pasar. Los primeros 3 días fueron como una preparación para lo que viviría: fiebre, neumonía en el caso de los dos, no podían hablar mucho, apenas comían y tenía que ayudarles a hacer sus necesidades. A mi esposo le di un baño en la cama porque sudaba mucho. Él estaba asustado. Yo trataba de confortarlo mostrándole videos de mis hijos, hablándole, le ponía las medicinas y lo dejaba dormir. Luego iba a ver a mi hermana. También la bañé, le daba de comer y charlaba un poco con ella. Andrea estaba mejor que mi esposo. A ella también le mostraba videos de su hijo.
Ella lloraba y me decía que tenía miedo, pero cuando me miraba, yo sentía que había algo más en su mirada. Afortunadamente, no tuve que ir con el muchacho por el oxígeno, él pudo traerlo. Tuve que pagarle extra para que subiera al segundo piso y lo dejara al lado de las habitaciones. Estaba muy cansada, tenía que beber café para mantenerme despierta cuando era necesario, y dormía con mi móvil al lado con la alarma puesta cada 2 horas. Para mi buena suerte, la enfermera me llamó y dijo que estaba en camino. Gracias a ella, pude dormir 5 horas seguidas. Antes de irse, me dijo que mi esposo entraría en una fase crítica, las próximas 48 horas serían las más complicadas. Sentí morirme por dentro. Yo sabía que esto llegaría. De mi hermana dijo que estaba solo un poco más estable, pero que eso no significaba mucho, que debíamos esperar. La enfermera se fue y me quedé sola, sentía miedo. Llamé a mis hijos para saber cómo estaban. Ya habíamos hablado en la mañana, pero sentí la necesidad de hacerlo. Les dije que le enviaran audios a su papá otra vez. Fui a la habitación de mi esposo con los audios y vi el móvil de mi esposo en el suelo. Seguro la enfermera se lo había alcanzado, pensé. Lo tomé, y creo que él no pudo apagar la pantalla antes de quedarse sin fuerzas. Él sintió que me estaba acercando, abrió los ojos y me vio tomar el móvil. Miré la pantalla y era un chat con una mujer de nombre Eleonora. Parece que él había intentado responderle, pero la debilidad no se lo permitió. Ella le preguntó en el mensaje, ¿cómo estás? Empecé a navegar por el chat. Mi garganta se hizo un nudo. No había mucho en los últimos días, pero bajando más por el chat, a los días primeros cuando él se contagió, las conversaciones eran discusiones sobre qué pasaría ahora que él y ella estaban contagiados. Bajé más a días anteriores. Habían acordado una cita para el dentista para Rafael. Más abajo, leí que mi esposo estaba ilusionado por el cumpleaños número 4 de su hijo, estaba a unos pocos meses. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Me senté en la cama porque sentí que perdía el equilibrio. Miré a mi esposo, y él tenía lágrimas en sus ojos. Salí de la habitación y me acerqué a la puerta de la habitación de Andrea. Escribí desde el móvil de mi esposo y escuché cómo el móvil de Andrea vibraba. Entré a la habitación de ella, vi que estaba despierta, yo tenía el móvil de mi esposo en mi mano, quería saber si Eleonora era mi hermana. Ella se dio cuenta de que el móvil de mi esposo estaba en mis manos. No pensé que ella se asustaría tanto. Esto solo empeoró su condición, ella se desvaneció en la cama. Me asusté, la revisé y sus signos vitales estaban bajos. Me sentí culpable por eso, pero no había nada que yo pudiera hacer más que esperar que despertara. Le llamé a mi hija y le dije que grabara a Rafael hablándole a mi hermana. Ya era hora de ponerle los medicamentos a mi esposo. Cuando entré a la habitación, él estaba quieto, pero boca abajo. Me senté junto a él, le puse audios de mis hijos y luego salí. Hice lo mismo con mi hermana. Luego me senté afuera y comencé a leer todo el chat. Eran meses de conversaciones entre los dos. Pasé por varios estados de ánimo. Sentí rabia, fui a la cocina y arrojé cosas. Me sentí derrotada, sin ganas de continuar. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo ellos tuvieron contacto? ¿Quién buscó a quién? Mi esposo sabía de mi hermana y mi mamá porque yo le había hablado de ellas, de todo lo que pasó cuando vivíamos juntas, él sabía de nuestras peleas y del daño que no hicimos. Volví al chat para seguir leyendo, pero ese chat era solo de 8 meses atrás. Entré a la habitación de mi esposo y le dije: lo lamento, tu amante se fue de este mundo, lo siento mucho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste? Yo estaba furiosa, sentía tanta ira, sentí que todos se habían burlado de mí desde hace años. Él hizo el intento por girar su cuerpo. Él estaba boca abajo porque esa era la mejor posición para que descansara. Lo ayudé a voltearse, él me miró a los ojos y comenzó a llorar. Me quise morir, no sabía si lloraba por mi hermana porque lo había descubierto. Pero lo abracé y lloré con él. Luego él, con una voz que apenas se oía, dijo: perdóname. Apenas escuchar, o tal vez fue mi imaginación. Su respiración era muy difícil. Le pedí que se calmara. Tuve que voltearlo otra vez boca abajo. Luego salí de la habitación. Caminé a la habitación de Andrea.
Ella estaba despierta ya. Me acerqué despacio a ella, Andrea aún podía hablar, me pidió que le pusiera la grabación de su hijo. Yo estaba aún con los ojos rojos, se notaba que había llorado. Le dije, el papá de tu hijo murió, se acaba de ir. Ella me miró y dijo, lo siento mucho. En ese momento, recordé que no vi nada romántico en el chat de ellos, lo que me hizo pensar que tal vez solo tuvieron a Rafael, y eso los mantenía en comunicación. Yo tenía muchas preguntas para hacer, y se las hice a Andrea. Ella no respondió nada. Su respiración se dificultó. Tuve que poner la boca abajo. Fui donde mi esposo. Él apenas respiraba. La saturación bajó mucho. Le pedí a mi hija que enviara un video de ella con mi hijo y con Rafael, que los tres hablaran, que cantaran y que saludaran a mi esposo y a Andrea. Mi hija envió un video de 10 minutos. Se lo puse en el oído a mi esposo. Repetí el video una y otra vez. Le acaricié la frente a mi esposo. Algo me decía que era nuestra última hora juntos. Me recosté a su lado y dormí, luego de 2 horas mi móvil activó la alarma. Me levanté para revisar a mi esposo. Toqué su frente y estaba fría, mi esposo se había ido, lloré sobre él. No sé cuánto tiempo pasó. Daban las 4 de la mañana, revisé a mi hermana, ella estaba dormida. Volví con mi esposo y lo cubrí por completo y fui a quitarme toda la ropa contaminada. Me duché y me cambié. Luego volví con mi hermana. Ella seguía durmiendo aún, me senté frente a ella mientras le escribía a mi amigo para preguntarle qué debía hacer ahora que mi esposo ya se había ido. Él me dijo que en la mañana mandaría un equipo a recogerlo y que lo cremarían. A la mañana llegaron y se llevaron el cuerpo de mi esposo, a pesar del engaño de mi esposo, una parte de mí se fue con él. Me senté en piso y lloré al papá de mis hijos. La alarma de mi móvil sonó, debía revisar a mi hermana, le puse medicamentos y me quedé con ella. Andrea despertó e intentó girarse pero no pudo. Le ayudé, sus ojos apenas se mantenían abiertos. Ella intentó levantar su mano, por reflejo tomé su mano y la apreté con la mía. Ella, casi sin poder hablar, me pidió que le pusiera el video que enviaron los niños. Detrás de la máscara de oxígeno pude ver su sonrisa. Luego dijo, acércate. Me acerqué y le escuché decir, no abandones a mi hijo, por favor, hermana. Apreté su mano, limpié sus lágrimas y dije, te juro que se va a quedar conmigo, lo voy a cuidar mucho, Andrea. Ella quedó tranquila, cerró sus ojos, su respiración era cada vez más débil, la observé durante 2 horas, sentada frente a ella. Repetí los videos de su hijo hasta que vi sus ojos entreabiertos. Tomé su mano y se sentía tibia. Andrea se fue 8 horas después que mi esposo. Estuve 5 horas con ella sin vida, en la misma habitación, preguntándome, ¿por qué las cosas tenían que pasar de esta forma? Porque prometí que me haría cargo de mi sobrino, lloré con desesperación, grité muy fuerte. ¿Quién más sabía que mi esposo tuvo un hijo con mi hermana? Llamé a mi mamá y le dije que estaba de camino a su casa y que no les dijera nada a mis hijos. De camino, pensaba mucho. Por momentos me sentí engañada, sentía que todos se habían burlado de mí, pero luego mis pensamientos cambiaban. En el chat de Andrea y mi esposo no había nada romántico. Sus conversaciones eran como si se tratara de una expareja. Pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue que llegaron a acostarse? ¿Cómo es que no me di cuenta que él había tenido un hijo con mi hermana? ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué estaba haciendo yo cuando ellos se veían? Fue mi mamá, me dije. Ella planeó todo, ella y su afán de arruinarme la vida. Llegué a la casa de ella y le dije que saliera un momento. La hice subir al asiento del copiloto de mi auto. Ella estaba asustada porque sabía que yo ya había descubierto todo. ¿Qué tienes que ver tú? Le dije. ¿No te sorprendiste cuando viste a mi hijo? ¿No te sorprendió lo idénticos que eran? ¿No preguntaste nada sobre mi esposo? ¿Tú ya lo conocías? Quiero saber qué tienes tú que ver, y no me mientas, mamá. Ella tartamudeó y dijo que un día Andrea se mudó de improviso a un departamento y ella no le permitía visitarla porque Andrea siempre estaba en el trabajo o saliendo con amigos. Pero que un día Andrea la llamó para decirle que estaba embarazada. Mi mamá la felicitó y se alegró mucho por ella, pero lo que no esperaba era que Andrea le dijera que el padre de su hijo era mi esposo.
No le creí y le grité. Le dije que era mentira, que ellos no se conocían, que todo era un plan de mi madre para arruinarme la vida a mí y a mi padre. Ella dijo que no era así y me mostró el chat que tenía con Andrea, donde estaba la prueba de que ella había discutido por lo que Andrea había hecho y cómo dejaron de hablarse hasta que Andrea se contagió. Revisé el móvil de Andrea, que lo tenía yo, y ahí estaba el chat con mi madre, exactamente como mi madre decía que había pasado. Le dije que se bajara y caminara a su casa, pero antes de bajarse ella preguntó por Andrea. Ella falleció, dije. Y mi esposo también. Ella bajó la mirada y comenzó a llorar. No les digas nada a los niños, a ninguno. No lo hagas o te juro que no volverás a ver a ninguno, mamá. Andrea me ha dejado la custodia de Rafael, tengo un video que lo prueba. Espera mi llamada, yo te diré qué vamos a hacer. Le dije, ella se fue a su casa. Luego llamé a mi amigo para que vinieran al día siguiente a recoger el cuerpo de mi hermana. Fui al departamento de Andrea, necesitaba respuestas, necesitaba saber si mi esposo había llevado una doble vida o si lo que decía el chat de ambos era cierto. Afortunadamente, tomé la llave del departamento de Andrea cuando estuve con ella. Entré a su habitación y comencé a buscar lo que fuera que me explicara qué había pasado entre ellos y cuándo había comenzado lo que ellos tuvieron. Recorrí todo el departamento. Encontré fotos de ella con Rafael, fotos de mi esposo cuando nació Rafael. Había fotos de mi esposo sosteniendo a Rafael recién nacido, fotos de los tres en la cama como una familia feliz, fotos de mi esposo y Rafael en lo que parecía su primer día de escuela inicial, a la que supongo no fue por la crisis sanitaria. Tuve muchas ganas de romper las fotos, quise destrozar el departamento entero, pero me contuve, y me costó mucho hacerlo. No encontré más, no había pistas de cuando empezó ni cuando se conocieron, no había nada que me mostrara si ellos habían convivido. Nada. En las fotos antiguas de las redes sociales de Andrea no había nada. Mi amigo me llamó para decirme que estaban esperando para llevarse el cuerpo de mi hermana. Volví a mi casa, ellos se llevaron el cuerpo. Tomé algunas cosas y me fui a un hotel. Conmigo llevé el teléfono de mi esposo, el de Andrea, las fotos que encontré en su casa, la laptop de mi esposo y la de Andrea, además de un iPad que era de Rafael. Estuve encerrada un día entero, llorando, buscando alguna pista. Busqué detenidamente una y otra vez. Revisé correos, páginas de todo tipo, pero no encontré nada. Estaba muy frustrada. Necesitaba una respuesta, no solo para mí, sino para mis hijos, por si algún día preguntaban algo. Llegué a mi límite. Mi cabeza parecía explotar. La vida continuaba en la casa de mi madre, mis hijos y Rafael esperaban noticias de sus padres. Esta era la parte más difícil toda esta historia. Al día siguiente me levanté un poco más tranquila, llorar y gritar me ayudó un poco. Llamé a mi madre y le dije que al día siguiente iría a su casa y hablaría con mis hijos y con Rafael. No tenía idea de cómo decirles que sus padres habían muerto. Tan solo de pensarlo me ponía triste, me ardía el corazón, sentía que me desmayaría en cualquier momento. Al día siguiente, en la mañana, estaba fuera de en la casa de mi mamá, sentada en mi auto, reuniendo valor para hablar con ellos. Pensé en Rafael, no tenía a nadie más que a mí, a su abuela y a sus primos, a quienes recién había conocido. Él era el fruto del engaño de mi esposo con mi hermana. Ellos me traicionaron y se burlaron de mí a mis espaldas. Debo dejarlo con mi mamá, pensé. Ella lo cuidará mejor. Sé que le prometí a mi hermana en sus últimos minutos de vida que cuidaría de Rafael, pero no puedo hacerlo, me dije. Lloré porque no sabía qué hacer, pero debía tomar una decisión rápido. Llamé a mi mamá y le dije que sacara a Rafael, que lo llevaría a dar un paseo, y que no les dijera nada a mis hijos. Después de 10 minutos, Rafael salió y subió al auto. Hola, tía, ¿vamos a ver a mi mamá? No, cariño, vamos a conversar tú y yo, le respondí. Lo llevé a un parque. La garganta se me hacía un nudo, no podía pronunciar palabras sin que la voz se me rompiera. Tía, ¿mi mamá está bien?, preguntó él. No pude contener mis lágrimas. Cariño, tu mamá se convirtió en un ángel y se fue al cielo. Desde ahí no te va a, pude terminar la frase, porque Rafael comenzó a llorar. Se soltó el cinturón de seguridad, se me trepó encima, me abrazó fuerte y lloró en mi pecho. Lo abracé y lloré con él. Su llanto me rompió el corazón,
pero aún tenía que decirle que su padre, mi esposo y padre de mis hijos, también se había ido al cielo. Dios, tenía que decírselo ya, me rompía el corazón. Rafael seguía pegado a mí. Acaricié su cabello y le dije: Rafael, ¿sabes por qué tú y Gabriel son tan parecidos? Él se limpió las lágrimas, me miró y respondió: No, tía, no sé por qué. Tragué saliva y le dije: Porque tú y él son hermanos. Él no entendió nada, como era de esperarse. Tu papá, que también es papá de Gabriel, se fue al cielo con tu mamá. Pero no estés triste, le te dejó un hermano y una hermana, que te van a querer mucho. Él me miró y sus lágrimas empezaron a caer otra vez. Escúchame, cariño, por favor. Papá y mamá están en el cielo mirándote y están felices de que tengas 2 hermanos y de que ahora vivas con ellos. Mírame, amor, mírame. ¿Quieres vivir con tus hermanos y conmigo? Él se limpió sus lágrimas y dijo: Sí, tía, quiero vivir contigo y con mis hermanos. Ok, cariño, te prometo que no te voy a dejar solo. Lo abracé y él a mí, estuvimos abrazados un buen rato. Llamé a mi mamá y le dije que mis hijos me esperaran en la habitación de mi hija. Llegué y dejé a Rafael con mi mamá. Subí a hablar con mis hijos. Mi cuerpo temblaba. Cuando crucé la puerta no pude contener mis lágrimas, no pude contener mi llanto. Ellos me vieron y corrieron hacia mí, los abracé y lloramos los 3. Papá está en el cielo ahora, pero dejó un regalo muy especial, les dejó un hermano, Rafael es su hermano. Mis hijos se sorprendieron y lloraron de felicidad. Luego les dije que la mamá de Rafael había muerto y que él viviría con nosotros ahora, y que debíamos querer mucho a Rafael. Los 4 viviríamos como una familia, ellos se alegraron mucho. Luego salimos de la habitación y fuimos a buscar a Rafael. Los 3 se abrazaron. Sé que ellos aún no entendían cómo era posible que fueran hermanos, pero en unos años lo entenderán y tendrán muchas preguntas. Sé que hay muchas formas de ver esta situación, y la más fácil era la del engaño, la de infidelidad, pero yo decidí verla desde otro punto de vista. Sé que si yo veo a Rafael como un regalo de mi esposo, mis hijos también lo verán así. Mi mamá me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que quisiera. Acepté la oferta porque no tenía muchas ganas de volver al hotel ni a mi casa, pero tuve que volver por mi ropa y demás cosas, algunas cosas de mis hijos. Luego fui al departamento de mi hermana por las cosas de Rafael. 7 años después, mis 3 hijos llegaron a la adolescencia, una etapa de autodescubrimiento, de búsqueda de su lugar en el mundo. Me he preparado para esto, no ha sido fácil, no todo ha sido color de rosa durante estos años. No saber cómo fue que mi esposo y mi hermana se conocieron me carcomió la mente durante mucho tiempo. Perder a mi esposo así y a mi hermana, saber que ellos se conocieron íntimamente, me llevó a terapia intensa para no quebrarme más de lo que ya estaba. Tanto mis 3 hijos como mi madre también han estado años en terapia. Aún no estamos completamente sanos, pero ya hemos superado muchas cosas. No ha sido fácil vivir con mi mamá, ella ha tenido que amoldarse a nosotros, y le ha costado aceptar que Andrea se fue. En cuanto a mis hijos, los 3 van a la misma escuela. Son hermanos, así se presentan ante todos. Gabriel y Rafael se entienden muy bien. Gracias a Dios, no he tenido problemas entre ellos. Mi hija ya sabe muchas cosas sobre lo que pasó en realidad con su papá y su tía Andrea, y gracias a Dios ella no ha cambiado mucho con la adolescencia. Sé que en algún momento Gabriel y Rafael me van a preguntar cosas, y solo espero tener la claridad para tratar con ellos cuando estén listos para los detalles sobre sus padres. Vendí mi casa. No podía volver a ese lugar, son demasiados recuerdos malos en tan pocos días. El departamento de mi hermana lo hemos alquilado, y el dinero va a una cuenta que se la daré a mi hijo Rafael cuando tenga edad suficiente. Tengo las cosas de mi hermana en el sótano de la casa de mi madre. Todo lo que a Rafael le gustaría ver y saber de su madre está ahí. En la casa de mi madre hay fotos de Rafael y su mamá, Rafael y su papá, y también hay fotos de mis hijos y su padre. El cumpleaños número 6 de Rafael fue especial para mí. Ese día fue la primera vez que me llamó mamá. Eso me dio más fuerzas para superar todos los traumas que me dejó pasar por todos esos eventos. He llevado mucha asesoría para poder lidiar con mis sentimientos. No tengo pareja actualmente, estoy tan ocupada con mis hijos y mi vida profesional. Además,
A pesar de todo, aún amo a mi esposo, y no tengo lugar para nadie en este momento. En este año 2025, toda mi vida va encauzándose, y espero que siga así. Mis 3 hijos son niños maravillosos, estoy segura de que mi esposo y mi hermana están felices por ellos. Hay miles de historias producto de los eventos del 2019, esta es la mía. Gracias a todos por haber estado estos días conmigo y por leer mi historia, leeré sus comentarios, gracias a todos.